Hola, conoce con nosotras un poco sobre lo que es la síntesis de proteína en procariotas. Es un proceso biológico fundamental mediante el cual la información genética codificada en el ARN mensajero se transforma en una secuencia específica de aminoácidos, dando lugar a una proteína funcional. Este proceso es indispensable para todas las formas de vida, ya que las proteínas desempeñan roles estructurales, catalíticos y regulares vitales dentro de la célula. En los organismos procariotas como las bacterias y las arqueas, la síntesis de proteínas presentan características distintas que reflejan su organización celular más simple y su alta eficiencia metabólica. Características generales de la síntesis de proteínas procariotas. Se distinguen por varias propiedades claves que la diferencian de su contraparte eucariota, reflejando la adaptación de estos organismos a una replicación y respuesta ambiental rápidas. Simultaneidad de transcripción y traducción. Una de las propiedades más notables de la síntesis es la capacidad de la transcripción y la traducción. Ocurren de manera simultánea. Esto se debe a la ausencia de un núcleo celular definido en los procariotas. A diferencia de las células eucariotas, donde el ARN debe ser procesado y transportado fuera del núcleo antes de la traducción, en las procariotas, el ARN recién sintetizado está inmediatamente accesible para los ribosomas en el citoplasma. Esta integración espacial y temporal confiere una ventaja evolutiva significativa a los procariotas, permitiéndoles una expresión génica y una adaptación metabólica extremadamente rápidas a los cambios en su entorno. La capacidad de producir proteínas de forma casi instantánea tras la transcripción es crucial para la supervivencia en nichos ecológicos, donde la respuesta rápida a la disponibilidad de nutrientes o a las condiciones estresantes pueden determinar la viabilidad del organismo. Ubicación celular. Todo el proceso de síntesis proteica en procariotas, desde la transcripción hasta la traducción, se lleva a cabo exclusivamente en el citoplasma. Esto se debe a que las procariotas carecen de orgánulos unidos a la membrana, incluyendo a un núcleo, que comparten los procesos celulares. Estructura y tamaño de los ribosomas en procariotas. Los ribosomas procariotas son partículas de 60 S, notables más pequeños que los ribosomas eucariotas. Cada ribosoma de 60 S está compuesto por dos subunidades, una subunidad mayor de 50 S y una subunidad menor de 30 S. La subunidad 50 S contiene ARN ribosómico, mientras que la subunidad 30 contiene ARN 16S. La diferencia en la estructura y el tamaño de los ribosomas procariotas en comparación con las eucariotas no es solo una distinta, sino una distinción taxonómica. Aminoácido iniciador. En procariotas, el primer aminoácido incorporado es una cadena polipeptídica. Es la formimentoniana, que es la metionina modificada. Esto contrasta en los eucariotas, donde el aminoácido iniciador es el metionina no modificada. Las procariotas poseen la capacidad de distinguir entre un codón AUH de inicio y un codón AUH interno. El código genético es el conjunto de reglas por las células, la información codificada en la secuencia de nucleótidos de ARN. Se traduce en la secuencia de aminoácidos de una proteína, la lengua universal de la vida, dictando cómo se construyen las proteínas. Naturaleza triplete. Los aminoácidos están codificados por secuencia de 3 nucleótidos, denominados codones, dado que existen 4 fases nitrogenadas diferentes. En ARN hay posibles codones diferentes. Codones de sentido y de parada. De los 64 codones, 61 codifican para los 21 o 22 aminoácidos, mientras que los 3 restantes son codones de terminación o stop, que señalan el final de la síntesis de la proteína. El codón de inicio más común es AUH, que codifica para metionina. Propiedades clave. El código genético posee varias propiedades fundamentales que aseguran su eficiencia y robustez. Universalidad. Es compartido por la mayoría de organismos conocidos, desde bacterias hasta humanos, incluyendo virus y orgánulos. Aunque existen pequeñas variaciones, se han identificado 22 códigos genéticos, especialmente en mitocondrias. Esta universalidad sugiere su origen evolutivo único para la vida en la Tierra. La casi universalidad
del código genético es una de las pruebas más contundentes de un ascenso común para toda la vida en la Tierra. Un sistema complejo por el código genético con sus asignaciones específicas de 64 codones a más de 20 aminoácidos. Es altamente improbable que haya surgido de forma independiente múltiples veces con tal fidelidad. Pequeñas variaciones observadas, por ejemplo, en las mitocondrias suelen ser reasignaciones menores de unos pocos codones, no una revisión completa del sistema. Esta universalidad es un poderoso testimonio de la profunda conservación evolutiva de los procesos moleculares fundamentales. Implica que el mecanismo de traducir la información genética en la proteína se desarrolló muy temprano en la historia de la vida y se ha mantenido con notable consistencia a lo largo de millas de millones de años de evolución, formando un lenguaje molecular común para todos los organismos vivos. Esto también tiene implicaciones prácticas para la ingeniería genética, permitiendo que genes de un organismo se expresen en otro. Especialidad: cada codón específico codifica para un único aminoácido, nunca un codón codificado para más de un aminoácido. Continuidad, no solapamiento. Los tripletes se leen de forma lineal y continua, sin pausas ni solapamientos entre ellos. La lectura se realiza en un solo sentido, 5 a 3, desde un codón de iniciación hasta un codón de parada. Degeneración, redundancia. La mayoría de los aminoácidos están codificados por un codón. La diferencia entre codones que codifican el mismo aminoácido a menudo se encuentran en la tercera posición, lo que se conoce como tambaleo o wobble. La degeneración del código genético no es una simple redundancia, sino una estrategia evolutiva crucial para la tolerancia a fallas y robustez del sistema genético. Si una mutación puntual ocurre en el ADN o en el ARNM, particularmente en la tercera posición de un codón, existe una probabilidad significativa de que el codón alterado siga especificando el mismo aminoácido o uno químicamente similar. Esta representación visual y concisa facilita la comprensión de cómo los nucleótidos se traducen en aminoácidos, permitiendo observar la degeneración y especialidad del código. Biomoléculas que participan. ARNM, que transporta la secuencia codificadora desde el ADN. ARNT, que cada uno lleva un anticodón y el aminoácido correspondiente. Aminosil, ARNT sintetasa. Este une cada aminoácido a su ARNT específico. Ribosomas de 30S más 50S. Son las plataformas donde ocurre la síntesis. Factores de iniciación 1F1 y 1F3 evitan el ensamblaje prematuro de subunidades. La 1F2 facilita la incorporación de FMET ARNT. Factores de liberación reconocen los codones de paro y promueven la hidrólisis del enlace peptídico. CTP y MG son cofactores enérgicos y estabilizadores. Proceso de la síntesis. Iniciación. Unión de la subunidad 30S al ARNM mediante el emparejamiento de la secuencia Shine-Delgado con el 16S RNA. El 1F1 se coloca en el sitio A de las 30S. Elongación. Llegada del complejo EFTU-ETP ARNT al sitio A. Emparejamiento anticodón-codón, hidrólisis del GTP y liberación de EFTU-GDP. Terminación. Primero, cuando un codón de parada entra al sitio A, RF1 o RF2 se unen y reconocen un AA, UAG o UGA. Mecanismo de control de la traducción en procariotas, atenuación en operones aminoacídicos. Sucede en operones como TRP y GIS, donde la biosíntesis de aminoácidos se regula a nivel de la traducción de un péptido libre. Ribosdipse.
Un ligando, paréntesis, metabolito, coma, coenzima, cierra paréntesis, se une al dominio octávero, entre comillas, y cambia la estructura del ARNM. Pequeños ARN reguladores, entre paréntesis, pueden reclutar ribonucleasas, entre paréntesis, RNasa E, cierre paréntesis, y provocar degradación de